Buenas noches, mi estimado ingeniero Juan Mayoacana. El grupo está conformado por los siguientes integrantes, que son Rebeca Guzmán, Joel Quispe y mi persona, Estelín Chicaiz. Ya, el tema a tratar se enfoca en interpolación de trazadores. Ya, el siguiente trabajo se basa en dos partes muy importantes que van de la mano, que siempre van a ir juntas. Y eso es en todo tema, en todo lugar, ya sea en química, ya sea en biología, en otras materias igual. La teoría siempre va de la mano con la práctica. La primera parte que vamos a desarrollar y a desglosar es la parte teórica acerca de todo sobre trazadores. La siguiente parte es los ejemplos que vamos a realizar. Los ejemplos que vamos a realizar. Ya. No podemos dar una carrera específica de los demás compañeros, ya que algunos compañeros pertenecen a otras carreras, a otras facultades, y, y mi persona, yo soy de ingeniería industrial. Ya. Vamos a empezar un poquito con un énfasis, ya sea con un poquito de intro, se podría decir, que la siguiente consulta se realizará a continuación. eh, una nueva forma, una nueva forma de realizar una interpolación que puede resultar más eficaz que la forma tradicional de un polinomio de interpolación. Esta se realiza mediante trazadores, ya sean cuadráticos, ya sean cúbicos. Además, se presentará un ejemplo de los trazadores, cúbicos, cuadráticos y lineales. Así que vamos a empezar. En el campo, en el campo de interpolación, a ver, espera, ya, en el campo de interpolación, a través de una cantidad de n+1 puntos, se podría obtener hasta un polinomio de grado n, llamados polinomios de interpolación. Sin embargo, si consideramos la separación entre los puntos analizados, pueden existir errores al momento de calcular dichos polinomios. Ya será por el error de redondeo o por la misma proximidad de los puntos. Para la corrección de esos errores de proximidad y de aproximación existe el siguiente método, que consiste en colocar polinomios de grado inferior en subconjuntos de los datos. Estos polinomios son conocidos como trazadores o splinets. Ya. Se preguntarán un poquito, como pueden observar aquí, dice interpolación de trazadores. Pero antes de eso se preguntarán, ¿qué es la interpolación? ¿O qué es la interpolación polinomial? Ya, la interpolación. En el análisis numérico se denomina interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Y se preguntarán también, ¿qué es la interpolación polinomial? Hace referencia a la obtención de un único polinomio de grado n, que se ajuste a n+1 puntos. Entonces, dicho polinomio proporciona valores intermedios. Como pueden observar, aquí también. Esas son las definiciones que me tomé la molestia de hacer una pequeña consulta. Espero les haya aclarado un poquito sus dudas. Y ahora sí, vamos a empezar con trazadores lineales. ¿Ya? ¿Qué son los trazadores lineales? Los trazadores lineales, tomando en cuenta que entre dos puntos puede existir una infinidad de puntos sucesivos. Esperamos un ratito. Por ejemplo, una regla. Podemos hacerla así, así, o una línea recta. Como dice, de un punto a otro punto, infinidad de puntos tendremos. Como pongamos en una regla del 1 al 10, tenemos una infinidad de milímetros.
O sea, eso es como una definición casi de eso similar. O sea que de punto a punto tenemos varios milímetros que nos conllevan al otro punto. Y también tenemos ecuaciones que podemos considerar como la forma más básica de unión a la línea recta o función lineal, o conocida también como función lineal. Entonces consideremos a los trazadores de primer grado como un conjunto de funciones lineales que abarcan datos ordenados. De tal forma que la sucesión de las funciones lineales irían así. F de x es igual a f de x0 más m0. ¿Qué es m0? Se preguntan. Es la pendiente. X menos x0. Que igual, f de x es la misma fórmula que la de arriba. Como pueden observar. A ver, esperemos un ratito para poder tomar el de dibujar. Yo voy a poner otro color, un azulito, ¿ya? Miren, esta fórmula de aquí es la misma que la de acá. O sea, no es fórmula, sino es, o sea, sí, se podría decir que es la fórmula, porque la fórmula es la de acá abajo. Miren, ese depende a los puntos que nos den, ya sea en un plano para poder formar esa línea o para poder formar esa gráfica. Vamos a aplicar esta fórmula de aquí, esta, que nos conllevaría a los resultados de acá arriba, a estos resultados. Igual, aquí es una sucesión de puntos que podemos, o sea, esos es los puntos que podemos calcular. Y donde MI es la pendiente de la línea de la recta que une los puntos. Igual, a ver, espérame, salgo de aquí, activo esto, ya. Ay, me olvidé de borrar. Espérame un ratito, anotar, borrador, aquí. Ya, así, estamos ready. Donde MI es la pendiente de la línea recta que une los puntos. Como les acabé de mencionar, ¿qué les viene a la cabeza por M? Por M. Es pendiente, obvio. Y aquí tenemos la fórmula de la pendiente. Como pueden observar, aquí está la fórmula de la pendiente. Miren, MI es igual a F de XY más 1 menos F de XY más 1 menos XY. Y así. Ya. En el método presente es igual a la interpolación lineal, dado que primero se debe analizar los puntos en los cuales se debe implementar la función como se observa en la figura 1. Ya, ojalá podamos aclarar con esta gráfica. Les voy a hacer un poquito comprender todo lo que desarrollé o hablé técnicamente, vulgarmente, disculpen, que es en este gráfico. Este es trazadores lineales. Este es un trazador lineal de primer orden, primeramente. Este vendría a ser f de x y en esta línea vendría a ser f de x y en esta de acá vendría a ser x. Ya. Como pueden observar, podemos tener cualquier cantidad de puntos dispersos. Como pueden observar, ¿qué es dispersos? ¿Qué se le viene a la cabeza por disperso? O sea, que no tiene un orden consecutivo los puntos. Como pueden observar. A ver, esperen, bajo un poquito más para poderles explicar mejor y empezamos. Ya. Como les estoy comentando, ¿qué se les viene a la cabeza por puntos dispersos? Es esto, puntos dispersos. Es esto. Estos son puntos dispersos. Esto. Estos son puntos dispersos. Porque puntos dispersos, digamos, es en una línea y tenemos un punto aquí, tenemos otro punto aquí, tenemos otro punto aquí. Eso no es ser disperso, eso es que tener algo consecutivo, algo que va al lado, al lado, al lado, al lado y va ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, en el lugar, ahí mismo, ahí mismo. Pero no, en este trazadores lineales podemos observar puntos dispersos y a través de ellos tenemos, como podemos observar, tenemos aquí como podríamos decirle, una longitud o un espacio, que eso es lo que vamos a calcular, una ecuación para cada uno de estos espacios. 1, 2 y 3 ecuaciones vamos a tener. Tendremos 1, 2, 3 y 4 puntos. Los puntos los voy a marcar con rojo. Este es un punto, este es otro punto, este es otro punto y este es otro punto. Esos son los puntos. Y vamos a calcular con ellos estas ecuaciones que les indiqué. Estas aquí, esas ecuaciones. Vamos a tener 3 ecuaciones que vamos a calcular. Y se preguntarán, ¿para qué vamos a calcular esas ecuaciones? Esas ecuaciones vamos a calcular para que nos den
los puntos específicos o sea, qué puntos podemos contener en toda esta línea, en toda esta linealidad. Pero espérame, le borro para ya explicarles. Espero les haya quedado claro de los puntos dispersos y las ecuaciones que tenemos que calcular ahí. Y ahora vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? También se preguntarán. Vamos a calcular los puntos que podemos contener aquí. Todos los puntos que vamos a poder contener aquí con esas ecuaciones. O sea, el rango, como un rango, podemos decirle que de aquí, que sería 4.5 a, ¿cómo les explico? A ver, de 2.5 a 3 es un punto. De 4.5 a 1 es otro punto. Pero en todos estos puntos vamos a tener otros puntos, obviamente, que vamos a tener, digamos, del 3.5 que va a ser aquí, vamos a tener el 4.2 que va a ser aquí, y esos puntos vamos a reemplazar en la ecuación que vamos a tener aquí, que vamos a obtener. Les voy a aclarar con un pequeño ejercicio. Ya, vamos a aclararles con un pequeño ejercicio. Así que, a ver, uy, me olvidé de borrar acá. Vamos a aclararles con un pequeño ejercicio. O sea, voy a aclararles un poquito de la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta ecuación de la pendiente. Vamos a utilizar esta ecuación de la pendiente. Vamos a utilizar esta ecuación de la pendiente. También vamos a utilizar la ecuación que les había comentado aquí. O sea, la fórmula técnicamente, porque con esta fórmula vamos a trabajar. Esta fórmula sale de la ecuación, de la ecuación lineal. O sea, de la ecuación lineal que vamos a despejar aquí y nos conlleva esto. Y ahora sí, vamos a emprender. Digamos que vamos a tener, bueno, vamos a trabajar con los datos acá de esta gráfica. Vendría a ser f de x y x0. A ver, f de x y x0. Pero espérenme un ratito. X. A ver, ¿dónde insertar? Bueno, voy a hacerle con tres datos. No lo voy a hacer con toda la gráfica porque me voy a demorar y el video se va a alargar un poquito. Otro aquí. Vamos a poner X y acá vamos a poner f de X. Ya. Se preguntarán qué vamos a hacer. Vamos a coger los datos de X. Cojámosle de 3 y 5. 4.5, hagamos un estimado que aquí tenemos 4.5 y 1. Y 1. Bueno, va a salir con dos datos, ¿ya? Porque si no, me va a demorar demasiado, demasiado, demasiado. Y necesito que solo se les aclare un poquito la duda de eso. La fila. Ya, ya. Vamos a reemplazar en esta fórmula. En esta fórmula. Es algo muy sencillo, muy, muy práctico. Mire. A ver, ya, f de x, x0. Ya. Si está bien copiada la fórmula. Vamos a tener dos puntos, o sea, un punto técnicamente. Pero es que no necesito otro punto por ley. En un ratito. Otro punto. Es que tengo este punto, tengo el otro, tengo el otro. Bueno, sí me sirve, sí me sirve eso. Vale. Sí, sí. N-1. Ya. Empezar. Vamos a tomar estos valores de estas tablas que cogimos. Sí, vamos a tomar esos valores. Esperen un ratito que voy a utilizar otra fórmula. Ya.
Así vamos a empezar. A ver, f de x. Estaba buscando una fórmula, pero ya la recordé. Ay, no sé por qué se me pone en mayúscula. Ya. F de x es igual. Vamos a hacerle que esta fórmula la van a comprender mejor así, de esta manera. O sea, le van a tomar sumamente claro con esta manera, que va a ser la pendiente de y, la pendiente de y, que vendría a ser x menos xy. O sea, es la misma. Como pueden observar, esta es la misma de acá arriba. O sea, pero les voy a hacer comprender mejor, que es o sea, es un poquito más sencillo, o sea, para comprender en sí. O sea, la de arriba, n-1 vendría a pasar a xy, y lo normal es esto, mi, xy. O sea, en sí se va a basar así la forma. Y vamos a empezar a coger un pequeño punto, que es el de aquí. Vamos a ver, como ya tenemos la fórmula de la pendiente, esta fórmula de la pendiente tenemos que reemplazarla en vez de mi. Ya, pero vamos a empezar a coger los datos, que vendría a ser, miren, f de x es igual, f de xy. ¿Cuál es el de xy para ustedes? Va a ser el 2.5, ponemos 2.5, ponemos más. La pendiente, va a estar complicadísima, nos van a decir para sacar la pendiente, no, o sea, se van a basar en este de aquí. Pendiente. Igual aquí es xy, es fácil y sencillo. Xy más 1, o sea, xy más 1. Este es el xy. ¿Cuál es un puesto más? Se podría decir que le suma el 1. O sea, ese pasaría a ser. Vendría a ser 1 menos. ¿Cuál es el f de xy? Ya les dije cuál es el 2.5. Cerramos, dividimos, ¿Para cuál? Como aquí tenemos la fórmula de la pendiente, como aquí tenemos la fórmula dependiente, xy más 1. Se preguntarán vuelta cuál es el xy. El xy es el de acá, este es xy. Y el otro puesto, el que le sigue, el consecutivo, va a ser 4.5. Xy más 1, sí, xy más 1 va a ser 4.5 menos, ¿cuál es el xy? Ya les mencioné que es el 3. Ese va a ser todo esto que va a señalar es la pendiente, solo la pendiente, no es la fórmula en sí la que les indiqué, no. Esta es la pendiente. Voy a encerrarle en uno solo, así. Es la pendiente. De ahí vamos, esta pendiente tiene que multiplicar por x, que x va a ser siendo x, porque x aquí obviamente dice x, menos xy. ¿Cuál es el xy? El 3. Ese es el xy, el 3. Ya. Vamos ahora otra vez, f de x, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Y ahora vamos a resolver. Necesito una calculadora. Una calculadora. Que vamos a resolver la pendiente. A ver, espérenme. Eh, bueno, déjenme decir por un lado. Ay, Dios, esta compu es muy lenta. Como les acabo de mencionar, 1 menos 2.5 es igual, dividido para 4.5. Ay, espérenme. 5 menos 3 menos 3, sí, ahí está. Menos 3, oh my god, me salió un error. Espérenme. 4.5 cerramos, menos 3 cerramos, y ahí está. No sale -1. Sale 2.5 más por menos. O sea, si es que quieren comprenderlo, les voy a poner así, un poquito mejor. Este va a ser siendo lo mismo, x menos 3. Ya. Va siendo lo mismo, x menos 3. Ya, va a ser lo mismo. Vamos a seguir haciendo el cálculo. El cálculo sería x. F de x. Uy, se me quedó mal acá. F de x es igual. Vamos a resolverlo de aquí. Esta de aquí. Vamos a hacer una distribución. Que sería solo signos. Más por menos da menos x. De menos por menos da más 3. Más 3. Y me quedaría así. Esto es así. Queda así. Y este es 2.5. ¿Ya? 2.5. Uy, aquí me olvidé el menos. ¿Qué es? Menos. Sí. Eso.
Venga, no, le pongo el paréntesis, ahí está. Solo hice una distribución de estos datos. Más por menos da menos x, menos 1x, y el 1 no se pone, obviamente, menos por menos da más 3. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer ahora? 2.5 para 3. 2.5 para 3. Vamos a poner f de x, uy, está mal, f de x, ¿qué hacemos? 2.5, el 2.5 le sumamos para 3, eso nos queda a menos x más 5.5. Ya, y aquí tenemos la ecuación que les acabé de mencionar. Esta es la ecuación que sale el último, o sea, esta es la ecuación. Les voy a explicar. Esta tomamos la ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí, la que está marcada de amarillo, la sacamos de estos dos puntos. O sea, o sea, este punto, oh my God, con el 3 con el 4.5 para no demorarme mucho. Y como les mencioné, o sea, estos son los puntos que tomamos de aquí, este punto de aquí. A ver, esperen, tomo un para anotar, para que me comprendan mejor. Es este punto para sacar esa ecuación. O sea, la ecuación que sacamos de amarillo es la ecuación de aquí. Esta. En esa ecuación podemos reemplazar todos los dígitos que están de punto a punto. Puede ser el 3.1, 3.5, el 4.2. O sea, reemplazamos en la fórmula que la sacamos. Y este vendría a ser un ejemplo de trazadores lineales. O sea, reemplazamos en esta forma. En vez de X reemplazamos los puntos. Reemplazamos ahí y así haríamos para todos los puntos. Para este y con este, que va a ser aquí. Otra ecuación que para este. Espérenme otro ratito para tomar un poquito de esto. Ya tenemos esta ecuación de aquí. Nos faltarían dos ecuaciones más. Aquí y aquí. Nos faltan dos ecuaciones más. Y es el mismo paso, pero va a ser los diferentes puntos. Por ejemplo, 4.5. No, este ya lo hicimos, perdón. Van a ser el del 7 al 2.5, el del 9 al 0.5. Con esos datos tendrían que hacer las otras ecuaciones. Va a ser el mismo paso. Va a ser el mismo paso. Tienen que calcular la pendiente. También tienen que, a ver, espérenme, le borro. Tienen que calcular con la ecuación que les di para la ecuación lineal o sea, la ecuación lineal ya despejada que viene de ahí. En estas ecuaciones. Tienen que utilizar esas dos tienen que utilizar. Y acá les dejé otra ecuación que, o sea, le van a comprender mejor, que es esta. Y eso es trazadores lineales, es algo muy sencillo, muy práctico que es de suma ayuda. O sea, nos ayuda mucho. Y ahora sí vamos a empezar con otro, que es los trazadores cuadráticos. Esto de los trazadores cuadráticos, sí es un poquito ya más complejo, es un poquito más complicado. Se preguntarán qué son los trazadores cuadráticos. Ya. Los trazadores cuadráticos. Para los trazadores de tercer grado puede presentarse alguna complicación al momento de realizar la deducción. Esto no quiere decir que no sean útiles. Para ello se realizó una sección subsecuente. Se implementó trazadores de segundo grado como funciones polinómicas cuadráticas, las cuales tienen primeras derivadas continuas en los nodos. Sin embargo, no se asegura que las derivadas sean continuas en los nodos, cosa que en los trazadores cúbicos sí lo hace. El funcionamiento específico de los trazadores cuadráticos es demostrar que se puede tener un polinomio de segundo grado en cada intervalo. Igual, vamos a empezar un poquito, les hago comprender en los gráficos. O sea, los gráficos es de suma ayuda. Por lo tanto, en cada intervalo tendríamos un polinomio de la forma. Esta es la forma que vamos a tener. O sea, tres incógnitas, que sería 3n, que luego lo voy a mencionar en unas cuatro etapas que tenemos, que se van a cumplir en la gráfica. Este sería f de i de x es igual a i de x al cuadrado más bi de x más ci. Ya. En la figura 2 se ilustra la implementación de la
de los n trazadores en n más 1 puntos. Esta es la gráfica. Es igual, es sumamente igual que la lineal. Vamos a tener una ecuación aquí, otra ecuación acá y otra ecuación acá. Pero como pueden observar, ya está muy distinta la gráfica. O sea, ya no es en línea recta, es la unión. Ahora es como un tipo parábola, o sea, ahora es como una montañita, podríamos decirle una parábola, en- para poder conseguir la unión de los puntos. ¿Ya? Y aquí están los famosos 4 etapas que tenemos que cumplir y siempre mantener en mente si vamos a trabajar con trazadores cuadráticos. Entonces, para n más 1 datos existen n intervalos. Por lo tanto, existirían 3n constantes desconocidas. Ya les dije. ¿Cuáles son las 3n? Esas son las constantes de aquí. O sea, esas. Para obtenerlas se necesitará 3n de ecuaciones. O sea, tenemos 3 constantes desconocidas, dada la ecuación cuadrática. ¿Cuál serían? I más BI más CI. O sea, como pueden observar, es aquí. Para obtener, se necesitarán 3n ecuaciones o condiciones para evaluar las cuales son. Las condiciones para poder evaluar o para poder realizar estos pasos o para poder sacar la ecuación serían estos. Los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos anteriores. Esto quiere decir, con estas fórmulas lo dudo, hasta yo mismo no lo comprendía, pero con la gráfica se entiende sumamente muy claro. Miren, AI menos 1 x al cuadrado, I menos 1 más BI menos 1, XI menos 1 más CI menos 1 es igual a f de XI menos 1. Vuelta, AI de x al cuadrado, I menos 1 más BI de x menos 1 más CI es igual a f de XI menos 1. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué me explicaste de ahí? O sea, ¿qué me dijiste? Como lo dice el enunciado, los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos anteriores. Esto quiere decir que de este punto a este punto vamos a tener un resultado. Y de este punto a este punto tenemos que tener el mismo resultado que tuvimos aquí. Eso es lo que quiere decir esa ecuación, que en los nodos vamos a tener el mismo resultado o la misma similitud. Ya, el paso 2 o la condición 2. La primera y la última función deben pasar a través de los puntos externos de la siguiente forma. Igual hay otra ecuación. A1, perdón, de x al cuadrado de 0 es más B1 de x0 más C1 es igual a f de x0. Y vamos a tener una ecuación a n de x al cuadrado de n más bn de xn más cn es igual a f de xn. Como el enunciado lo dice, las primeras y las últimas funciones deben pasar a través de los puntos externos. ¿Qué son los puntos externos? Eso quiere decir que para poder evaluar o para poder realizar esta gráfica, para poder realizar las ecuaciones o los desarrollos de algún problema, tienen que pasar del punto principal o del punto de inicio, o sea, los puntos de extremos, que podría decir, valga la redundancia, de inicio a fin, tendría que pasar la gráfica, o sea, tendría que la gráfica empezar de este punto a este punto. Este punto es el inicio y este punto del final. Si la gráfica no tiene, o sea, no se puede, si no pasa por ahí o valga la redundancia o existe algún caso que no tenga ni un principio ni un fin, aunque siempre va a tener eso, esa es la condición que nos está dando, que para poder realizar eso tiene que empezar desde aquí y terminar al otro extremo, de extremo a extremo para poder realizar. Ya, eso es todo. Así que vamos ahora para la otra condición. Déjenme de borro, vamos a bajar. Ya. La tercera es casi similar a la primera condición. Las primeras derivadas de las nodos interiores deben ser iguales, dada la forma general. F derivada de x es igual a 2 a x más b. Se tiene que cumplir que a i menos 1 de x al cuadrado de i menos 1 más b i de menos 1 es igual a i de x al cuadrado de i menos 1 más bi.
¿Qué quiere decir eso? Y dirán, ay, no entiendo. Esas fórmulas no me dejan claro. Habrá personas que sí la entienden, pero por la gráfica. Vamos otra vez a la gráfica. Esperen, para hacerles entender. Las primeras, como dice el enunciado y la condición 3, las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Es igual que el primero, o sea que la primera condición. Como les mencioné, vamos a poner un poquito para poder dibujar. La derivada de esto que vamos a tener de este punto con este punto de aquí, vamos a tener una derivada. Y ahora vamos a tener de este punto con este punto, vamos a tener otra derivada, ¿no es cierto? Y esas dos derivadas tienen que ser iguales. Esas dos derivadas que vamos a sacar de este punto a este punto, nos sale una derivada, de este punto a otro punto, nos sale otra derivada. Esas derivadas tienen que ser iguales. Y eso así tengamos un montón de puntos, ya sea 30 puntos, vamos a tener una derivada. Eso es, como le dije, de punto a punto una derivada, de punto a otro punto otra derivada, y esa derivada tiene que ser igual a la anterior derivada que tuvimos aquí. Eso quiere decir ese enunciado, esa condición. Y ahora el 4 que, o sea, la condición 4 es la más sencilla de todas estas, de comprender. Esta sin gráfica se entiende. La condición 4. Supongamos que suponga que en el primer punto la segunda derivada es cero. La supuesta segunda derivada por la forma general, esta debería ser 2AI. Esta condición puede mostrarse como AI es igual a cero. Es sumamente muy sencilla esta. A continuación se representará un ejercicio de trazadores cuadráticos que lo van a aclarar más las dudas. Espero les haya aclarado con las gráficas que les indiqué. Espero les haya quedado claro trazadores lineales, que es sumamente básico, que es sumamente sencillo. Los trazadores cúbicos es un poquito más complejo, sí, pero es igual sencillo. El ejemplo de este ejercicio de trazadores cúbicos la realizará mi compañero Joel Quispe a continuación. Igual hará un video explicándoles sumamente muy claro y muy conciso ese ejercicio de cuadráticas. Espero les guste. Gracias, mi estimado ingeniero Juan Moyacana, por su comprensión, por su atención. Espero tenga un buen día y tenga un excelente día y sea de su agrado. Y también al final, un punto antes de finalizar el video, nuestra compañera Rebeca Guzmán también va a hacer, como lo mencionó en la tarea, necesita hacer un código en MATLAB de trazadores cúbicos, que ese sí es sumamente complicado, o sea, no es tan complicado, pero lleva mayor tiempo. Y espero les vaya bien a mis compañeros y muchas gracias, mi estimado ingeniero, nuevamente. Y esto es todo. Muchas gracias y buena suerte para todos. Gracias.